buenas, ¿cómo estamos? Bueno, que voy a enchufar porque si no se me pierde todo. Vamos a continuar con la segunda parte de los teóricos de mecánica de fluidos. En el video anterior llegué hasta vasos comunicantes, o sea, tubos en U, y vimos la relación entre las alturas y la densidad. Hoy vamos a analizar dos principios. Uno es el principio de Pascal y el otro el principio de Arquímedes. Empecemos con el principio de Pascal. El principio de Pascal es muy interesante, realmente es muy interesante, porque en definitiva lo que define lo que es un fluido. Dice que en el seno de un fluido las presiones ejercidas se transmiten en todas las direcciones y con la misma intensidad. Esto quiere decir que, por ejemplo, la ventana de su cuarto, de su habitación o de su casa, la ventana de vidrio, no se rompe porque la presión atmosférica actúa de este lado y también actúa del otro lado y la compensa. Si uno hiciese vacío, supongamos de sacar todo el aire, todo el aire de la habitación, la presión atmosférica haría que se rompa. Esta aplicación la veo muy bien en algunos efectos especiales de muchas películas, que por ejemplo cuando va un avión en vuelo, dentro del avión está todo presurizado, o sea, la presión está generada para mantener más o menos la presión atmosférica que tenemos a nivel del suelo. Como el avión vuela tan alto, la presión externa, o sea, la presión atmosférica es muy baja, porque la presión atmosférica disminuye con la altura. Entonces cuando se rompe una puerta o se abre una puerta, salen todos disfrazados de flecha, digamos, para afuera, ¡pam!, despedidos hacia afuera. Obviamente, ¿por qué sucede eso? Porque la presión interna del avión es mucho más grande que la presión externa, entonces todos tienden a salir. Esto nos trae una consecuencia, que para que haya un movimiento de fluido, un movimiento de líquido, tiene que haber una diferencia de presiones. Si no hay diferencia de presiones, no va a haber movimiento de líquido. Así como si no hay diferencia de temperaturas, no va a haber movimiento de calor, digamos. Bien, esto es un fundamento para la próxima, que es hidrodinámica. Entonces, volviendo al principio de Pascal, dice que entonces en el seno de un fluido las presiones se transmiten en todas las direcciones y con la misma intensidad. La aplicación básica de esto es lo que se conoce como prensa hidráulica. Prensa hidráulica. Una prensa hidráulica consiste en dos vasos comunicados, ¿no? Vamos a hacer así, uno gordito y otro más flaquito, sin ánimo de ofender a nadie. Supongamos este vaso que tenga un área que le voy a llamar área mayor con la M de mayúscula, y este que tenga un área que le voy a llamar área menor con la M minúscula. Entonces, si yo ejerzo una fuerza F sub M mayor, o sea, una fuerza en el área mayor, para equilibrar esto tendré que hacer una fuerza en el área menor Fm. Recuerden que todo esto está lleno de un fluido. Si esto fuese un cilindro y esto un émbolo que se puede desplazar, esto se desplazaría a una cierta altura, que le voy a poner HM, que sería el desplazamiento en el área mayor. Y esto, como todo este líquido que está acá tiene que entrar en este tubo, ven que y este tubo es más angosto, este tendría un desplazamiento mayor, es decir, que acá tendría un desplazamiento HM. Como las presiones son las mismas, o sea, la presión en el área mayor tiene que ser la misma que la presión en el área menor, esto implica que la fuerza mayor es al área mayor, como la fuerza menor que aplico es al área menor. Bien. Si acomodo esto, piojos, me va a quedar entonces que la fuerza mayor es a la fuerza menor, como el área mayor es al área menor. Bien. Pero a su vez, generalmente estos son cilindros, o sea, y el área de un cilindro, o sea, perdón, estos son circunferencias, círculos ahí. Entonces el área de un círculo es pi por radio al cuadrado o pi por diámetro al cuadrado sobre 4. Cualquiera de esas dos fórmulas me permite a mí calcular el área de un círculo. Entonces, si reemplazo, aquí me va quedando que la fuerza mayor es a la fuerza en el émbolo menor, ¿cómo?
En vez de poner área mayor, voy a poner pi por radio mayor al cuadrado. O sea, eso lo podría poner así, pi por radio mayor al cuadrado. Y el área menor lo podría poner como pi por radio menor al cuadrado. O sea que los pi se simplifican, entonces me va a quedar área mayor sobre área menor, o el radio mayor al cuadrado sobre el radio menor al cuadrado, o el diámetro mayor al cuadrado sobre el diámetro menor al cuadrado. Recuerden que acá van al cuadrado. Y son inversamente proporcionales los desplazamientos. Fíjense que en el área menor el desplazamiento es mayor. Entonces acá pongo que el desplazamiento en el menor es igual al desplazamiento sobre el desplazamiento mayor. Observen los subíndices. Mayor con menor, mayor con menor, mayor con menor, mayor con menor. En cambio los desplazamientos es menor con mayor. Esta igualdad nos sirve para aplicar para cualquier tipo de problema de prensa hidráulica, porque nos pueden dar la fuerza y nos piden los desplazamientos, entonces hacemos la igualdad entre esta fracción y esta fracción. O los radios con la fuerza, hacemos esta igualdad entre los radios y la fuerza, los diámetros, y así sucesivamente podemos combinarla como nosotros quisiésemos. Bien. Bueno, esto es más o menos una aplicación y ahí tienen un atajito para resolver problemas de prensa hidráulica que suelen ser bastante comunes y siempre aparecen. Vamos ahora a ver el famoso principio de Arquímedes. ¿Quién fue el que dijo Eureka? La famosa palabra Eureka. Arquímedes, este hombre, este griegito llamado, nació en Siracusa, un tipo muy inteligente, enuncia un principio que dice que todo cuerpo sumergido en un fluido recibe una fuerza de abajo hacia arriba, llamada empuje, igual al peso del líquido que desaloja. Chao. La leyenda cuenta que este pobre muchacho, el rey de turno o el emperador de turno, no sé qué, le había dado al orfebre cierta cantidad de oro y plata para hacer una corona. Y era medio desconfiado el emperador este con el orfebre, parece que el orfebre tenía mala fama como yo, así de quedarse con lo ajeno. Entonces le dice a Arquímedes que realmente le encuentre un método para saber si todo el oro y toda la plata que le había dado estaba en la corona puesto. Si no, le iba a romper la cabeza. Bueno, el flaco, muy pensativo y preocupado, se fue a su casa. Arquímedes se tomó unos mates, es decir, le mandaba WhatsApp a Platón, a otros, por aquí, por acá, a ver que le solucionaran el problema, hasta que se hartó, se relajó, se hartó y se metió en una tina de baño. Era un baño, como eran los griegos, así que se metían en esas piletas. Y él notó en ese momento que ¿por qué flotaba, no? O sea, él notó esa fuerza que hace el agua hacia arriba cuando uno se mete en el agua. Es decir, no sé si a veces cuando están en el agua están con su pareja y ella pesa menos, porque uno la puede levantar en el agua, le hace hacer la planchita y todo, es como que aparentemente pesa menos. En realidad, lo que está haciendo el agua es hacer una fuerza hacia arriba, ayudándonos a mantener el peso de ella en el agua. Bueno, hizo todos los cálculos, midió el agua que desalojaba y llegó a esa conclusión que el empuje, o sea, esa fuerza que hace el agua es igual al peso del líquido que desaloja el cuerpo. Entonces, si yo me imagino un cuerpo sumergido en un fluido, o sea, flotando ahí en la superficie, lo voy a hacer sin onda porque vamos a suponer que estamos buscando que no hay movimiento, ese sería el volumen del cuerpo que está sumergido, ¿ven? Entonces, yo por un lado tendría el peso del cuerpo hacia abajo, y además tendría el empuje, que es la fuerza de Arquímedes, que la voy a llamar E, hacia arriba. Entonces, él dijo que ese empuje, esa fuerza, es igual al peso del líquido desalojado. El peso del líquido desalojado sería el peso específico, ¿ven? El peso del líquido desalojado sería el peso específico del líquido por el volumen del cuerpo sumergido. Esto se lo voy a aclarar así, es el peso específico del líquido por el volumen, ojo con esto, el volumen del cuerpo sumergido.
O sea, por eso le pongo el asterisco ese ahí. Bien. Eso es el empuje, el peso específico del líquido por el volumen del cuerpo sumergido. O en términos de densidad, el empuje entonces sería la densidad del líquido por G por el volumen del cuerpo sumergido. Y acá vamos a hacer un análisis. ¿Ah? Si el cuerpo está parcialmente sumergido, como es el dibujo, ¿ah? Siempre ese volumen va a ser una parte del volumen total del cuerpo. Así que tengan mucho cuidado cuando apliquen Arquímedes, porque acá lo que va a ser la parte parcial, digamos, del cuerpo sumergido. Bien, esto nos lleva a una conclusión que se llama principio de flotabilidad. O sea, ¿cuáles son las condiciones para que un cuerpo flote en un fluido? Para que un cuerpo flote en un fluido, el peso del cuerpo tiene que ser igual al empuje. Bien. Esto significa que si el peso del cuerpo lo puedo sacar como la densidad del cuerpo, le voy a poner D sub C, por G, por el volumen total del cuerpo, el empuje va a ser la densidad del líquido por G por el volumen del cuerpo sumergido. ¿Ok? Bueno, si acá despejo, bien, despejo esto y digo, che, ¿cuál es la fracción sumergida? Entonces, si digo que el volumen del cuerpo sumergido este pasa dividiendo, es al volumen total del cuerpo, fíjense que G con G se simplifica. Esto pasaría acá, esto pasaría acá. Me va a quedar que es igual a la densidad del cuerpo sobre la densidad del líquido. Bien, esto se conoce en la jerga como fracción sumergida. La fracción sumergida de un cuerpo se calcula como la densidad del cuerpo dividido la densidad del líquido. Es decir, si el líquido es agua, supongamos, esto vale 1. Y si la densidad del cuerpo, por ejemplo el hielo, que tiene una densidad de 0,95, si pongo 0,95 dividido 1 me da 0,95, es decir que 0,95 veces el volumen total del hielo es lo que permanece sumergido, lo que es lo mismo un 95% aproximadamente. Esto es muy útil para los problemitas. Hasta ahí espero que estén bien. Bueno, otra aplicación muy importante de esto es cuando nosotros tenemos, supongamos que tenemos un techo acá, pam, 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 una cuerda, un recipiente, y sobre la cuerda hay un cuerpo de peso P ahí, sumergido en un fluido de densidad D sub L. Todo esto está apoyado sobre una balanza, le vamos a poner así, esto es una balanza que acusa un cierto valor B. Entonces, nos pueden pedir cuánto es esta tensión del cable, o sea, si hubiese un dinamómetro, y las fuerzas que están actuando son, obviamente, el empuje que va hacia arriba. Bien. Para poder resolver esto, vamos a definir lo que se conoce como peso sumergido. El peso sumergido, que lo voy a simbolizar como PS, es igual al peso del cuerpo, o sea, lo que pesa en el aire, digamos, menos el empuje. A eso se denomina peso sumergido. O sea, en símbolo me quedaría entonces que el peso sumergido es igual al peso del cuerpo menos el empuje. Pero el peso del cuerpo o es un dato o es la densidad del cuerpo por el volumen del cuerpo por G. ¿Por G? Porque es el peso específico. Y el empuje sería la densidad del líquido por el volumen sumergido, digamos que en este caso si está totalmente sumergido como en el dibujo, es el mismo volumen del cuerpo, por G. Eso es lo que se conoce como peso sumergido. Bien, entonces la tensión del cable T acá lo que va a medir es el peso sumergido, es decir, que la tensión T sería el peso del cuerpo menos el empuje. Eso es lo que marca la tensión o el dinamómetro sobre esta cuerda. En cambio la balanza, esto, ¿qué va a marcar? Y el peso de todo el recipiente
Bien, más el empuje. ¿Por qué más el empuje o rulo? Por el principio de acción y reacción. O sea, si hay una fuerza hacia arriba que es empuje, tiene que haber otra hacia abajo que es el mismo empuje. Entonces la balanza acusa el empuje también y marca un poquito más de lo que pesa el recipiente. Fíjense que la balanza no le interesa el peso del cuerpo, porque el peso del cuerpo está sostenido por la cuerda. O sea, es solamente el peso del recipiente con el líquido más el empuje. Entonces esas son formas más o menos de poder calcular el empuje teniendo presente el peso del recipiente y poniéndolo en una balancita. Bueno, espero que hasta ahí estemos bien. Ahora, ¿por qué Eureka? ¿Por qué la palabra Eureka y por qué? ¿Cómo hizo el Arquímedes para salvar su cabeza frente al emperador? Para aplicar el principio de Arquímedes, voy a borrar un poquito, para no determinar el peso específico de un cuerpo, Arquímedes hizo 4 pasos. Bien. El primer paso de Arquímedes es calcular, él midió lo que pesa el cuerpo, ¿eh? Y el peso sumergido del cuerpo. Entonces, partiendo de que el peso sumergido es igual al peso del cuerpo menos el empuje, de acá lo primero que hace es calcular el empuje. ¿Cómo? El peso del cuerpo menos el peso sumergido. Esto en el problema nos va a decir que un cuerpo que pesa 80 newtons en el aire, cuando se lo sumergió en agua, acusó un peso de 70. Un poco menos. Entonces, los 80 menos 70 me darían el empuje. Una vez que conozco el empuje, puedo determinar el volumen del cuerpo. El volumen del cuerpo entonces sería el empuje dividido el peso específico del cuerpo. El peso específico, recuerden, del cuerpito, del líquido. ¿Bien? Una vez que ya sé el volumen del cuerpo, puedo determinar el peso específico del cuerpo, que sería el peso específico, el peso en el aire, estoy haciéndolo todo, que es un dato, que es el peso del cuerpo, dividido el volumen del cuerpo. Y una vez que tengo el volumen del cuerpo, puedo determinar la densidad del cuerpo, que sería el peso específico del cuerpo dividido G. Estos son 4 pasos. Cuando el problema nos dice que un cuerpo pesa tanto en el aire, pesa tanto sumergido, y es más, de hecho lo vamos a hacer como ejemplo. Supongamos que nos dice que un cuerpo de 200 newtons de peso acusa 160 newtons cuando se lo sumerge en agua, cuyo peso específico del agua sabemos que son 9.800, porque acá hay que tener cuidado con las unidades, 9.800 newtons sobre metros cúbicos. Bien, entonces con esos datos nos piden determinar la densidad del cuerpo. Bueno, lo primero que hacemos es calcular el empuje. El empuje sería lo que pesa en el aire, que son 200, menos lo sumergido, que son 160, esto nos quedaría 40 newtons. Una vez que tengo el empuje, calculo el volumen del cuerpo. ¿Ven? El volumen del cuerpo, que le voy a llamar BC, sería el empuje, que son 400, sobre el peso específico del líquido, que son 9.800. Esto me va a quedar en metros cúbicos, obviamente. Entonces con la calculadora voy a hacer 400 dividido 9.800. Y esto me quedaría aproximadamente 4.1 por 10 a la menos 3 metros cúbicos. Una vez que sé el volumen del cuerpo, calculo el peso específico del cuerpo. El peso específico del cuerpo es lo que pesa en el aire, que son 200, sobre el volumen, que sería 4,1 por 10 a la menos 3 metros cúbicos. Dividido
200 igual, doy vuelta al resultado, igual me quedaría 49.000. O sea que el peso específico del cuerpo son 49.000 newtons sobre metros cúbicos. Por lo tanto, la densidad del cuerpo va a ser el peso específico del cuerpo dividido G, o sea 49.000 newtons sobre metros cúbicos dividido 9.8 metros por segundo al cuadrado, y me termina quedando aproximadamente 5.000. O sea que la densidad del cuerpo son 5.000 kilogramos sobre metros cúbicos. Y ahí he aplicado los 4 pasos de Arquímedes para poder determinar la densidad de un cuerpo o el peso específico de un cuerpo, conociendo lo que pesa en el aire y lo que pesa sumergido. Espero que no se les haya ido de Zoom esto, porque a veces me cosa, pero ahí para que lo vean bien. Bueno chicos, todo esto es lo que tengo para más o menos de darle de hidrostática. Cualquier problemita que tengan, ya pueden mandarme las dudas ahí por el correo o en los comentarios, y se las trataré de evacuar como sean. Los quiero, felices Pascuas, no sé si ya pasaron, y sean felices. Chao.